Ministrar es cuidar de otras personas a la manera del Señor y ayudarles a satisfacer sus necesidades, tanto espirituales como temporales. Los líderes de la Iglesia han recibido el mandato divino de buscar y ministrar a los necesitados. Para hacerlo cabalmente, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, todos hemos sido llamados a esta gran responsabilidad de ministrar a nuestros hermanos individualmente en sus necesidades. Una de las responsabilidades divinamente designadas en la Iglesia es amar y cuidar a los necesitados. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, nos mostró su ejemplo de amar a Dios y a nuestros semejantes con todo nuestro corazón. Cuando los individuos se unen a la Iglesia, prometen seguir su ejemplo de servirse los unos a los otros, llorar con los que lloran y consolar a aquellos que necesitan de consuelo. Cuando seguimos el ejemplo del Salvador en esta sagrada labor de cuidar de los necesitados, nos preparamos para ser partícipes de la vida eterna junto a Él y a nuestro Padre Celestial. Encuentre al necesitado y determine qué tipo de ayuda necesita. El obispo, el consejo de barrio, las presidencias de la sociedad de socorro, los quórumes de élderes y los hermanos y hermanas ministrantes tienen la responsabilidad de encontrar a los hermanos, hermanas o familias que están pasando por necesidades e identificar la ayuda que se les debe brindar. Estas necesidades son diversas y mayormente se identifican con alimentos o vivienda, de capacitación o estudios, que son necesarias al momento de conseguir un empleo. Además están las relacionadas a aquellas de carácter emocional y espiritual. Algunas veces habrá más que una necesidad que cubrir y la combinación de estas deben ser atendidas bajo el espíritu de revelación y la sabiduría de los consejos, con el solo propósito de trabajar junto al sacerdocio y al resto de las organizaciones auxiliares de la unidad. Podemos seguir este ejemplo entendiendo primero la situación de quienes necesitan ayuda. Luego podemos trabajar con el Salvador para encontrar la mejor manera de responder. Guía del obispo para el plan de autosuficiencia. Los obispos y presidentes de rama tienen ahora una nueva herramienta en el formulario Guía del obispo para el plan de autosuficiencia. Esta guía le ayudará a planificar y realizar un seguimiento de la ayuda brindada a cada miembro necesitado, así como también de los planes que deben alcanzar a fin de lograr la autosuficiencia personal y familiar. El obispo se reúne con el miembro necesitado para hablar sobre los desafíos que enfrenta e invita a un líder u otro mentor para ayudarlo a completar su plan de autosuficiencia. De seguro que los hermanos y hermanas ministrantes también pueden asistir a estos hermanos en sus planes para llegar a ser más autosuficientes. Invite y asista al necesitado a realizar su propio plan de autosuficiencia. Los nuevos formularios del plan de autosuficiencia y la guía para el obispo reemplazan el formulario actual de análisis de necesidades y recursos. Estas nuevas herramientas fueron diseñadas para ayudar a los obispos y presidentes de rama a prestar un servicio más efectivo, asistirles en su bienestar personal y familiar y guiarlos más eficazmente por el camino hacia la autosuficiencia. Fortalezca la autosuficiencia individual y familiar. Al ayudar a los hermanos a completar inspiradamente sus planes de autosuficiencia, estará fortaleciendo su fe en el Salvador Jesucristo. Anime a todos a trabajar en oración para que de esta manera el Señor pueda guiarlos a atender sus necesidades financieras, emocionales, sociales y espirituales que tengan en sus vidas y en sus familias. Esto es, confiar en nuestro Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo a fin de recibir las ideas que vendrán a su mente y corazón, reflexionar y orar acerca de las necesidades individuales, buscar guía en las Escrituras y en las palabras de los profetas vivientes,
crear y seguir un plan para fortalecer la autosuficiencia son herramientas que el Señor pone a su disposición para ministrar al pobre y necesitado. Cada persona posee recursos y habilidades diferentes. Los necesitados deben continuar trabajando junto al Señor a través de la oración para abordar los desafíos específicos en su vida y considerar los muchos recursos y servicios que la Iglesia pone a su disposición para ayudarles a alcanzar la autosuficiencia. Brinde la asistencia temporal y espiritual que sea necesaria. Todos los esfuerzos para fomentar la autosuficiencia deberían centrarse en ayudar a otros a incrementar su fe y confianza en Dios, enseñando los principios de preparación y administración de sus finanzas, proveyendo recursos al ayudarles a obtener educación, mejorar su empleabilidad e ingresos. A medida que los individuos y las familias se vuelven autosuficientes, ellos estarán mejor capacitados para servir y cuidar a los demás. Las siguientes son áreas en las que los individuos pueden enfocarse mientras trabajan en el plan para fortalecer o alcanzar su autosuficiencia temporal y espiritual. El Salvador confió plenamente en su Padre y a raíz de esta verdadera unión, Él recibió la fortaleza para cumplir con su misión. Cuando nos mantenemos en unidad con el Salvador y nuestro Padre Celestial, se nos da la fuerza espiritual que necesitamos para seguirles y llegar a ser como ellos. Aumentamos la fortaleza espiritual y la unión con Dios a través de la oración, el estudio de las Escrituras, la adoración del día de reposo, la observancia de la ley del ayuno, la adoración en el templo y nuestro ministerio a los demás como discípulos de Jesucristo. El Salvador enseñó: la gloria de Dios es la inteligencia, y cualquiera que sea el principio de inteligencia que alcancemos en esta vida, surgirá con nosotros en la resurrección. Nos volvemos como el Salvador cuando seguimos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. El aprendizaje nos eleva a nosotros, a nuestras familias, a la Iglesia y a nuestras comunidades. La educación o capacitación también pueden conducir a mejores empleos que atiendan las necesidades personales y familiares. Se invita a los individuos y las familias a trabajar junto al Señor para crear un plan sobre cómo cuidarse espiritual, mental, emocional y físicamente. Este plan podría incluir: obedecer más íntegramente la palabra de sabiduría para recibir todas las bendiciones que el Señor promete por la obediencia a esta ley y los mandamientos. Trabajar con el Señor para controlar el estrés, hacer ejercicio, recibir atención médica y odontológica, mantener los hogares y los alrededores limpios e higiénicos y evitar sustancias o comportamientos que sean dañinos. Las necesidades de trabajo y empleo cambian a lo largo de la vida. El trabajo es honorable. Desarrollar la capacidad para trabajar ayudará a contribuir al mundo en donde vivimos. Traerá un mayor sentido de autoestima a la persona, bendiciendo al individuo como a su familia, tanto ahora como en el futuro. El Salvador enseñó la importancia de respetar y cuidar de los recursos que nos ha dado. Esto comienza con el pago de los diezmos y las ofrendas e incluye evitar deudas innecesarias, usar un presupuesto de gastos e ingresos y acumular ahorros. El Señor ha prometido la ayuda de los cielos cuando los diezmos y las ofrendas son una prioridad para nosotros al vivir esta ley con integridad. El Salvador nos mostró el camino de amar y atender a aquellos con necesidades. Cada obispo es responsable de las personas con el área de su barrio, pero su trabajo solo se puede hacer cuando los individuos y los líderes de su unidad lo apoyan en este importante llamamiento. Será importante para usted como líder consultar regularmente a las personas que están trabajando con estos desafíos si se requieren o no asistencia de la Iglesia. El obispo o alguien a quien él asigne, como un hermano o hermana ministrante, puede dar apoyo, hacer un seguimiento del plan de autosuficiencia y dar aliento a estos hermanos en sus necesidades de largo plazo. El Salvador trató a todos con compasión y paciencia. Podemos seguir su ejemplo en la medida que mostramos una mayor sensibilidad, comprensión,
compasión y confidencialidad para con todas las personas que están luchando con necesidades.